Bien, esto sería la altura correcta del esqueleto humano con las 7 alturas. Pero vamos a verlo en movimiento real con un ejemplo. Imagínense que su cuerpo son 8 cajas que deben colocarse una encima de la otra, sin alterar las dimensiones y sin caerse. Hagamos la actividad que hagamos durante todo nuestro día. Entonces tendríamos esas cajas todas bien colocadas y una línea que sería, pues bueno, la colocación de nuestra espalda simétricamente. Vemos que en las extremidades tenemos 2 cajas. En las extremidades inferiores tendríamos 2 triángulos azules, el rombito rojo, las amarillas. Entonces estas hay que tener más cuidado porque van de 2 en 2 y entonces van por libre. Pero vamos a verlo en un ejemplo si tuviéramos una lesión. Si movemos una caja sin mover las otras, hay un desequilibrio respecto al suelo y el cuerpo puede realizar 2 opciones. Uno, romperse, que sería lo mejor que nos podría pasar cuando tenemos un accidente o tenemos una caída. Se nos rompe algo y entonces eso pues se trata, se cura y no ha pasado nada. El problema es cuando movemos una de esas cajas y en vez de romperlo por llegar al extremo del movimiento de la articulación, se hace una adaptación muscular en esa articulación en concreto que hemos tenido la lesión. El ejemplo que yo les voy a presentar es, por ejemplo, un golpe súbito que hayamos podido tener o un accidente en una cadera, ¿vale? Nos provoca una lesión y cómo quedaría la altura final. Igualmente se irían colocando las cajas pares. Aquí tendríamos la cadera lesionada y el resto de las cajas se irían adaptando a cómo ha quedado la parte afectada. Todo lo demás hace una adaptación que en nuestra columna vertebral, eso, el adaptar articulaciones significan giros vertebrales, incluso a veces inversiones, así que la línea central de nuestra espalda quedaría más o menos así. Claro, si esto no lo corregimos cuando tenemos un accidente o una lesión o las malas posturas, que eso ya lo iremos viendo más adelante, si vamos teniendo esta curvatura día tras día, día tras día, día tras día, sin corregirlo, al final lo que ocurre es que el cuerpo, al adaptarse, cuando tenemos esa pérdida de altura en la caja, independientemente del número de la caja, eso no importa, afecta a cualquiera de estos 10 sistemas que están viendo, apareciendo los síntomas y las enfermedades según la altura que hemos perdido. Entonces podemos tener problemas a nivel óseo, podemos tener problemas a nivel muscular, quizá circulatorio, incluso digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio. Si se recuerdan la anterior diapositiva, cuando estaba colocado completamente la altura, estaban perfectamente las cajas colocadas. Si ven ese dibujo como estos dibujos que tenemos aquí, es fácil apreciar que todos los sistemas van a funcionar completamente. Pero si intentamos meter estos sistemas en el último dibujo, con esa curvatura que teníamos de adaptación muscular en nuestra columna, con esa cadera mal, con esos giros que empiezan a hacerse, es normal que pues tengamos mala respiración, problemas respiratorios, que empecemos a tener contracturas en toda nuestro cuerpo,
que nos duelan las rodillas al subir las escaleras o al bajarlas, que tengamos estreñimiento crónico, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son ya partes de las próximas conferencias que haremos. Hasta hoy, hoy era simplemente un poco para que conocieran lo que es la asociación, para que me conocieran a mí y sobre todo para que supieran qué es la teoría, y que quien pierde la salud postural de su cuerpo pues empieza a tener una clase de síntomas, una clase de enfermedades que los médicos nos están tratando individualmente. Y como hemos visto en mi ejemplo, es cuando llegan los errores médicos, es cuando llegan las múltiples operaciones, y es cuando pasamos de tener un simple síntoma que podíamos haber evitado buscando la causa real que lo provocaba, a tener cada día un dolor diferente, a tener una enfermedad diferente, y al final pues nada, necesitamos esas operaciones, y una vez operan ya no nos quedamos igual, y detrás de una viene la otra, y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, aquí ya pueden ver que las siguientes conferencias que haremos serán los síntomas y las enfermedades que afecta dependiendo de esas cajas que ustedes han visto de colores. Por ejemplo, en la primera altura son los tobillos, pues por ejemplo veremos esguinces, cuando haces malas posturas por adaptación continua y no por golpe, etcétera, etcétera. En la segunda, por ejemplo, pues podrían ser las rodillas, no todo lo que nos afecta a las rodillas, y bueno, así hasta que llegamos a la séptima altura, que ya son las cervicales, como hemos visto, y aparecerían pues todos esos síntomas, todas esas enfermedades que iremos tratando de una en una. Luego en el 2011, como ven en el cuadro, tenemos planeado, intentaremos hacer cursos de nuevos profesionales para que haya más personas que puedan dedicarse a llevar esta teoría al resto de las personas, y con ello pues intentar frenar esos errores, esas continuas recuperaciones, esas malas recuperaciones que hacemos, esos errores que se cometen al fin y al cabo por no tener conocimiento, nunca porque los profesionales no sepan lo que hacen. Por ejemplo, la primera conferencia que haremos en el 2011 será sobre la salud postural en el trabajo y los problemas que nos encontramos con la seguridad social. La segunda será pues la salud postural que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos deporte, y en caso de lesionarnos, pues lo que ocurre con las malas recuperaciones, con las presas, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera es una conferencia bastante importante porque trataremos la salud postural en las personas discapacitadas físicas, y bueno, cada vez estamos viendo que hay más niños que ya de nacimiento necesitan una silla de ruedas, y no hay nada, o sea, ahora mismo no tenemos nada para ofrecer a esos niños el poder tener pues una calidad de vida pues como la de cualquier persona que no vaya en silla de ruedas. Entonces trataremos también este tema y cómo se puede mejorar su salud postural aunque vayan en una silla desde siempre. Y bueno, la última conferencia será pues cómo tenemos que ver la salud postural en nuestra vida diaria, ¿no? El incorporarla a nuestra vida como una filosofía de vida, ¿no? Y hasta aquí, pues bueno, hasta aquí hemos llegado con la videoconferencia, lo que yo les quería presentar, lo que yo quería que hoy pues como primera vez tuvieran presente, y ahora pasaremos al turno de preguntas y respuestas.